Muy bien. Vamos a continuar entonces con esta clase de tejidos y quedamos en que los tejidos epiteliales recubrían, revestían, formaban las glándulas endócrinas y exócrinas y estábamos mostrando algunas muestras histológicas. Recuerden que la histología es la rama de las ciencias biológicas que estudia a los tejidos. Y la histología normal es lo que estoy mostrando yo ahora, tomados de pequeñas piezas o muestras biológicas de tejidos o de órganos que han sido procesados con la técnica histológica, cortados, coloreados, montados para observar lo que yo les estaba compartiendo, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí. Vamos a volver a compartir esta pantalla. Aquí estábamos viendo justo la estructura de los tejidos epiteliales planos que a veces se retuercen, como en este caso, y endotelios o epitelios muy delgados en los vasos sanguíneos o recubriendo las estructuras. Les contaba que esto es un corte muy delgado del tejido de la glándula tiroides, la que está aquí en la base del cuello, haciendo como cuernitos hacia los lados del cartílago cricoideo, y esta glándula tiene en su interior folículos, quiere decir pelotas de células con algo en su interior. En estos folículos tiroideos las células son claramente cuboides, o sea, como cubos, ¿sí? Estas se llaman células foliculares, bueno, y son un epitelio simple cúbico. Aquí también tienen ustedes epitelios cilíndricos. Y otro, para mostrar, aquí ustedes ven epitelio cilíndrico simple, que es muy claro, se los observa con los núcleos todos a la misma altura. Esto por la forma que tiene, o sea, esto es una distorsión, digamos, del corte cuando pasa por el tejido en forma como diagonal. Pero en realidad, a donde se observa bien que es plano, cilíndrico, es en esta porción. Y si observan ustedes, presten atención, van a ver arriba como una sombrita. Esa pequeña sombrita son cilios. Y como antes se observaba solo así a microscopía óptica y se veía como un peludito de cepillo, se le llamó ribete en cepillo cuando esa sombrita se trata de cilios, ¿sí? Y cuando se trata de microvellosidades, también se observa como una sombrita así arriba, ¿no? Bueno, una característica que podemos ir adelantando es, este tejido, piensen, si está en la superficie es imposible que tenga capilares sanguíneos, porque cada vez que rozáramos con algo estaríamos perdiendo sangre. Entonces, en este tejido, en el tejido epitelial superficial, no van a encontrar ni capilares sanguíneos ni nervios. Este tejido, por lo tanto, está sujeto a que si no tiene cerca un tejido que le proporcione irrigación, sangre, e inervación, sensorialidad y motorización nerviosa, está perdido. Por lo tanto, siempre busquen en un epitelio la lámina basal, que sería el sustrato donde se ancla, la base,
y por debajo siempre va a haber un tejido conectivo laxo, por lo menos laxo. Esto que ven ustedes aquí, blanquecino con núcleos de células, es tejido conectivo laxo, siempre por debajo, y en este caso, estas células son absortivas. Son células polarizadas porque tienen base, ápice y tienen microvellosidades en la punta, en la cara apical. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de absorción. ¿Y qué están absorbiendo? Todo lo que se ha digerido ya en estómago y en las primeras porciones intestinales, que está aquí en el lumen o luz del intestino. Esto es la pared del intestino, que es un tubo. Entonces, las células absortivas intestinales polarizadas se encargan de aumentar mucho, varias veces, la superficie apical para aumentar la superficie de contacto con el jugo intestinal y absorber en el mismo tiempo la mayor cantidad de nutrientes. Y cuando decimos absorber, es absorber hacia dónde. Absorben desde la luz, pasan a través de las células los nutrientes, que son muy pequeñitos a esta altura, y van a pasar al conectivo subyacente, porque allí es donde vamos a tener que buscar los capilares por donde se van a meter estos nutrientes a la circulación. Eso es para que ya vayamos adelantando algunas cositas que nos van a servir. Seguimos. Este otro claramente es un epitelio cilíndrico con cilios. Se los observa en la superficie. En este caso, la luz del tubo está llena de espermatozoides en formación y en maduración, diría yo, más que formación, porque esto es el epitelio de los pequeñísimos túbulos que hay en el epidídimo, esta estructura en forma de pequeña salchichita o choricito que está por arriba de cada uno de los testículos. En el epidídimo, los túbulos del epidídimo, con los cilios, van moviendo, baten y van moviendo y desplazando a los espermatozoides que están en maduración. Muy bien. ¿Qué se observa? La membrana o lámina basal, y luego ¿qué se observa? Un conectivo inmediatamente por debajo, y además miren lo que hay ahí. Hay dos hermosos capilares que, aunque no se vea bien, están sus células endoteliales ahí. Esos son capilares sanguíneos. Esos son los que traen la sangre que va a estar nutriendo a este conectivo, pero también difundir los nutrientes y el oxígeno a estas células epiteliales que, si no, obviamente no tendrían cómo nutrirse y cómo recibir oxígeno. Acá tienen una pieza hermosa también de un epitelio que en principio atención con esto, en principio es un tejido de células altas, o sea, un epitelio simple con vellosidades, con cilios o ribete en cepillo. Pero cuando uno mira cómo se disponen los núcleos, aparentaría que hubiera más de una capa. Y es falso. Por eso a este se le llama pseudoestratificado, porque en realidad es de una sola capa, simple, pero como está muy como apretado, por decirlo de alguna manera, las células ponen los núcleos como pueden. Entonces quedan a distinta altura y así parece un pseudoestratificado. ¿Dónde hay epitelio pseudoestratificado ciliado? En el epitelio respiratorio, por ejemplo. Llegamos a este. Si ustedes observan, todo esto es epitelio. Acá hay células vivas que luego van perdiendo volumen y después quedan estas como escamas. Esto es epidermis, es el epitelio estratificado o pluriestratificado o plano estratificado de la epidermis. Y estos son queratina pura o láminas de queratina pura de células que ya han muerto. Por debajo de la lámina basal, otro ves el conectivo, que siempre está debajo de los epitelios, trayendo capilares y trayendo inclusive a veces vasos sanguíneos más grandes, que si uno los busca los va a reconocer. Estas pequeñas laminitas como rojizas que se observan acá, en realidad ya son tejido muscular,
Ujú. Estamos admitiendo toda la gente, pero les pido que no entren tarde porque si no nos interrumpen mucho. Bueno, estas como laminitas más rojas suelen ser capitas delgadas de tejido muscular liso, que lo que están haciendo es permitir cierto movimiento a la piel, es decir, cuando uno la estira que vuelva a contraerse y a ubicarse en su lugar, ¿no? Aprovecho acá para decir también, hay un conectivo muy delgado que acompaña el epitelio de la piel, que sería el conectivo que acompaña a la epidermis. Pero después que aparece las pequeñas o las primeras capas de músculo, allí luego aparece todo un conectivo muy gordo, mucho más profundo, con más grasa, músculos. Y si observan también aquí estos nucleitos son células sanguíneas, macrófagos, glóbulos neutrófilos, demás, que salen, patrullan en el conectivo y vuelven a los vasos. Y ese conectivo gordo, que ya es un poco más denso que el epitelio laxo, blando, que hay debajo de la epidermis, se llama dermis. O sea, la dermis de la piel ya tiene glándulas grandes, vasos grandes, nervios importantes, sensorialidad, o sea, neuronas para el dolor, para la presión, y una serie de sensaciones que el epitelio, el conectivo delgadito que está por debajo de la epidermis, carece o no tiene. Tiene lo mínimo básico. Bueno, otra coloración, en este caso un epitelio plano estratificado y no seco, para que lo entiendan. Esto está en esófago. ¿Por qué? Porque ustedes si tocan el interior de la boca es una mucosa. ¿Qué quiere decir? Que es un epitelio que se mantiene con mucho mucus, por eso es suavecito y húmedo, a diferencia de la piel. ¿Cómo es el epitelio de la boca? Es de una sola capa que se descama, o sea, pavimentoso, de una sola capa, pero se descama y se reemplaza muy rápido. Ahora, en la boca, el mucus, la saliva y la lengua ayudan a que no se dañe el epitelio oral. Pero cuando ustedes degluten, cuando ustedes tragan, a veces tragan galletas secas, puntas de huesitos, puntas de pan, cáscaras, etc. Y eso, al pasar ahora por un diámetro mucho menor, que es el del esófago, la boca es amplia, la faringe menos, pero cuando pasa por el esófago, lo puede rasgar, dañar. Entonces, el epitelio del esófago tiene un epitelio estratificado para que las células que se pierdan con el raspado de los alimentos no lo terminen dañando, las capas basales que tienen que permanecer vivas y con mucha mitosis. Pero esto está húmedo, o sea, no es un epitelio plano queratinizado como el de la piel, sino que se mantiene húmedo, aunque, digamos, es una mucosa, pero no es con tanto mucus, pero sí es estratificado. Bueno, ni hablar que ahí ustedes deben ya considerar que hay un conectivo laxo acompañando por debajo este epitelio y luego ya aparece otro conectivo más profundo y donde ya se empiezan a ver las hebras de los músculos, porque claro, el esófago se distiende pero tiene que volver a contraerse para empujar el contenido del alimento. Y sin duda acá esto es un gran vaso que tiene toda la pinta de ser una vena. Después vamos a entender por qué. Acá tienen un hermoso preparado y con una hermosa coloración de la piel, con todas sus capas. Esto es piel delgada, no es piel de la base de los pies o de la palma de manos que está engrosada. Se ve muy bien. Bien, el epitelio de transición es un epitelio que en realidad es cúbico, a lo sumo cilíndrico, pero que permite el estiramiento. Como yo les decía, este es el que se encuentra en la vejiga urinaria y también en la parte inferior de los uréteres.
Ahí se ve un epitelio de transición que es medio equívoco, digamos, porque no es que tenga muchas capas, sino que se observan las células que luego se van a estirar para responder a la distensión del órgano, ¿no? Ahí se ve también el epitelio de transición con sus células dispuestas, en este caso, alrededor de este tubo, que podría ser uréter, o en este caso la vejiga vacía, la vejiga urinaria vacía, y cómo esto, cuando se estira o distiende, se aplanan y quedan como prácticamente en una única capa, ¿no? Bueno, estos son la clasificación de las glándulas, que cuando son simples tienen solamente un grupo secretor. En este caso hay un tubo, que sería el conducto, y las células secretorias fundamentalmente se disponen debajo, pero a veces también a lo largo del conducto hay células que secretan. Cuando ustedes tienen un grupito de células que arman como una pelotita secretoria y todas liberan hacia el centro, como si se fueran a liberar al centro de una pizza, esa esfera se llama acino o acino. Entonces la estructura acinar o enacino es así, como pelotitas que descargan con sus conductos en otro conducto, cuando hay muchos, y a su vez esos conductos con varios otros. Así son las glándulas salivales, así es el páncreas, por ejemplo. Después los ácinos o acinos pueden ser de dos tipos, serosos o mucosos. Los mucosos son aquellos que en general tienen un componente espeso, que puede ser mucus, en general se trata de mucus, con lo cual las gotas de mucus o de secreción tiran al núcleo hacia la parte basal de la célula y el ápice mira a el conducto por donde todas secretan hacia el centro, digamos. Cuando hacemos H&E, normalmente estos se ven blancos o vacíos o muy claros. En los serosos, la secreción es acuosa, o sea, puede ser, por ejemplo, una hormonita, puede ser saliva, por ejemplo, lágrimas, quiere decir que la secreción es muy acuosa. Por lo tanto, las células, los núcleos se disponen algo retirados de la base, pero en general permanecen centrales. A veces hay ácidos mixtos que son una parte serosa y una parte mucosa. En general la parte serosa está más en lo profundo y la mucosa más cerca de la superficie de la glándula. Bueno, acá tienen de nuevo otro esquema para explicar la formación de las glándulas exócrinas conectadas al exterior y endócrinas que han perdido la conexión con el exterior y han sufrido angiogénesis, o sea, angio significa en general o corazón o vasos. En este caso, angiogénesis significa que forman muchos vasos sanguíneos alrededor de las células. Acá hay acinos mucosos, este sería uno, con las células mirando en su parte apical, tirando la secreción o liberando la secreción mucosa al centro. Acá estarían rodeados de ínfimos conectivos, ¿sí?, que sostienen la vida y los grupos de estos acinos mucosos. Acá, en cambio, se ven acinos serosos. Cada uno de estos grupitos son acinos serosos que vuelcan su secreción. En cambio, esto se nota que es un vaso sanguíneo. Aquí deberíamos ver los núcleos de las células endoteliales y esto es resto de glóbulos rojos del vaso. Acá hay otro capilar o vasito pequeño con glóbulos rojos también. Siempre entre los acinos, que secretorios, van a encontrar débiles láminas o tabiques separándolos con conectivo con capilares. Acá se ve una coloración que permite distinguir acinos mucosos, estos blanquecinos, con acinos serosos, que son estos violáceos con el núcleo más central, ¿no? Y acá van a poder observar la presencia de algunos capilares sanguíneos con sangre en su interior.
Ahí eso se nota claramente que son células endoteliales. Bueno, acá si uno hace un corte por el ovario y se aleja de la superficie, va a encontrar todo el estroma, que es la mayor parte del interior del ovario, y este es el estroma ovárico coloreado, en donde puede verse también allí un foliculito que empieza su formación, su maduración. Y bueno, esto en realidad es un epitelio, pero lo que ha pasado es que se ha transformado en una masa estrómica, o sea, como dándole cuerpo al órgano, y entre medio está lleno de eso blanquecino que son conectivos entre las células. Bien, terminamos allí entonces el tejido epitelial. El tejido conectivo, ¿cómo se define? Como aquel que se encuentra entre los epitelios y los tejidos más profundos. También se dice que conecta órganos entre sí y tiene varias funciones. Pero antes de decir las funciones, vamos a decir que es un tejido en donde cada célula forma mucha matriz extracelular, hace exocitosis de matriz extracelular, y que entonces se separan las células por la matriz celular que generan entre ellas. Es un tejido entonces muy abundante en matriz extracelular con pocas células, comparativamente. Si ustedes observan el tejido llamado conectivo laxo, que es el más típico, es bastante blando y se ve como aquí hay gran separación entre los núcleos de una célula y otra. Esta matriz permite el sostén. ¿Por qué? Porque si fuese solamente una matriz extracelular blanda, proteica con agua, esto se deshace. Lo que permite sostenerse es que está todo atravesado por fibras proteicas que le dan sostén. Unas gruesas, bien gordas, que son las de colágeno, muy poco ramificadas o no ramificadas, unas como más elásticos y ramificadas, que serían las de elastina, y hay otras. Acá hay mucho líquido rodeando a las células y hay otras moléculas que también ayudan a la retención del agua. Por allí, bueno, se movilizan muchas moléculas que salen de la sangre, porque recuerden que este tejido es el que lleva a toda la economía los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, tanto los músculos que están más adentro como los epitelios que están más por fuera van a requerir que ser alimentados por el tejido conectivo y inervado por el tejido conectivo. Laxo le decimos al tejido más blando, base, como por ejemplo el que está debajo de la epidermis. Voy a volver aquí, no se preocupen, pero quiero mostrar las que siguen para que me entiendan. Esto es un conectivo laxo hecho en esquema. ¿Qué nos está mostrando? Que, por un lado, están todas estas fibras atravesando la matriz extracelular. Algunas son más delgadas y otras, las verán, son más gordas. Y también se pueden ver los vasos sanguíneos con el endotelio, ¿sí? Y obviamente vasos más grandes que acá no han dibujado. Desde la sangre, desde dentro, a veces salen células, glóbulos blancos, no rojos, nunca, blancos, a patrullar el tejido. Acá se pueden ver eosinófilos, se pueden ver neutrófilos, que se convierten en patrullantes o macrófagos del tejido conectivo. O sea, hay que pensar que el conectivo también está por debajo de mi boca, de mi nariz, de mi recto llano. Entonces, tiene que ser un tejido abundante en protecciones inmunológicas, porque pueden entrar patógenos y moléculas extrañas por las mucosas o la superficie de la piel. Entonces, en la trama de todas estas fibras se pueden observar las colágenas, las elásticas de elastina, los vasos sanguíneos, las células que a veces comparten con la sangre, salen,
monitorean, patrullan en el tejido y a veces vuelven al sangre. Eso es lo que está dibujado acá, que es muy propio de los neutrófilos. Y también existen estas células que están acá con esta núcleo rueda de carro, que ustedes las vieron en inmunología, que también están las células cebadas, ¿sí? Llenas de gránulos, o mastocitos, las células de memoria, en fin, todo el sistema inmune que está muy asociado también a los tejidos conectivos. Aquí hay algunas células estrelladas y también patrullando, y los fibrocitos. Los fibrocitos serían esta célula, la más original propia del conectivo, por decirlo de alguna manera, también llamada fibroblastos. Son las que secretan a estas fibras de colágeno y de elastina. Por eso están arriba, justamente, sintetizando, armando estas fibras. Bueno, el laxo sería típicamente una estructura así, con mucho jugo ahí, digamos, líquido intersticial, y intermediando entonces entre los conectivos y, por ejemplo, esto que está acá. Acá se observa la dermis. Entonces uno puede ver cómo están los conectivos con los vasos y los epitelios suprayacentes, ¿no? Y acá se ha transformado ese conectivo en un conectivo denso. ¿Qué significa? Que ha quitado muchas células y ha puesto mucha más fibra de colágeno. Todas estas son fibras de colágeno. Entonces se ha vuelto un tejido conectivo denso. Y cuando esto aumenta mucho más y hay mucha fibra y ya muy poca célula viva, se convierte en un tendón si están todas dispuestas las fibras en el mismo sentido. O en un cartílago si van para todas las direcciones. O sea que en nuestra nariz, por ejemplo, tenemos tejido cartilaginoso o en las orejas. Se mueve para casi todas las direcciones, es elástico, pero es resistente. Entonces ahí hay fibras de colágeno o de colágeno distribuidos en todos los sentidos. Sí. Acá se puede observar tejido cartilaginoso en formación, donde las células al principio comienzan la deposición de las células, pero las van a poner en todo sentido. Entonces el cartílago va a ser flexible hacia todas las direcciones. En cambio, en el tendón, como por ejemplo tendón de Aquiles, ustedes van a poder estirarlo solamente en un sentido, porque las fibras van en ese sentido. Es por eso que cuando a alguien se le corta, por ejemplo, el tendón de Aquiles, el que une los músculos de la pantorrilla con el talón, digamos, ese tendón tiene todas las fibras en vertical. Entonces, cuando uno lo corta, es muy difícil de volver a unir fibra por fibra. En cambio, cuando uno corta un cartílago, lo une y es un poco más fácil la reconstitución, ¿no? Bien. A partir del tejido conectivo base, que es el laxo, se forman los densos. Los densos se transforman en cartilaginosos cuando tienen más fibras y son más resistentes a la tracción, como nariz, orejas. Y cuando el cartilaginoso tiene todas las fibras dispuestas en una sola dirección, se convierten en tendón. Y del cartílago surge otro tejido, que es el cartílago que se ha llenado de piedra, de mineral, y es el tejido óseo, los huesos. ¿Cómo se forma el hueso? El hueso se forma cuando, por ejemplo, aquí ustedes tienen un grupo de células que son cartilaginosas, es decir, están formando un cartílago. Pero ahora estas células ya no se van a llamar células del cartílago, sino que se van a llamar osteoblastos o osteocitos. Estas células van a comenzar a poner más y más fibras entre sí en forma circular, en la mayoría de los casos. No me voy a meter mucho en el crecimiento del hueso ahora, porque hay huesos que crecen como láminas y otros que crecen como si fueran círculos. Bueno, la historia es así. Cuando un cartílago se va a osificar, las células que ahora van a ser los osteocitos comienzan a tomar
de la sangre les viene por el líquido intersticial fosfatos y calcio. Forman un fosfato tricálcico especial, que es la hidroxiapatita, y eso es como si le quitaran el agua y lo pusieran a decantar como sal en el cartílago. Y así van generando capas de hueso que crece cada vez más y generan también láminas de hueso. Eso impide luego que los vasos sanguíneos lleguen a la estructura, porque se forma una piedra. Entonces esas células van a morir, pero ya hicieron lo suyo y dejaron esto que ustedes tienen a la derecha, que son las trabéculas óseas. Había células que hicieron cartílago, luego lo osificaron, murieron y dejaron el hueso, en este caso esponjoso. Y si es hueso denso, bueno, van a estar aisladas en islitas, depositando la sal y continuando ahí hasta que consigan osificar todo el hueso que sea. Bueno, los osteocitos forman el hueso y hay unas células que siempre están dentro vivas también del hueso, que generalmente abundan más en los extremos de los huesos, sobre todo los largos, que se llaman osteoclastos. Los osteocitos forman el hueso y los osteoclastos tienen muchos lisosomas